¿Qué tal? Bienvenidos todos nuevamente al podcast del hombre de hoy. Hoy es un episodio bastante interesante, bastante importante lo que vamos a estar hablando, porque como saben, una de las principales misiones de este podcast y de este proyecto es desarrollar empatía y entendimiento hacia aquellos que han vivido distintas experiencias de nosotros. La conversación en esta ocasión la tendremos con una persona que considero ideal para este motivo. Estoy seguro será de gran aprendizaje todo lo que tendrá para compartirnos, así que bienvenido, Alexe. Muchas gracias por la invitación. Un tema que mucho se ha repetido dentro de la comunidad de hombres es justamente el no tener vaya, somos más de 1,700 hombres dentro ahorita de nuestra comunidad y en su mayoría son hombres heterosexuales. Tenemos solo dos hombres, de esos 1,700 hombres, solo tenemos dos hombres trans dentro de la comunidad, así que hay muy poca interacción con ello y por ende muy poco entendimiento, muy poca, si lo puedo decir de esta manera, muy poca empatía, ¿no? Hacia cuál es el proceso, por qué se da o cuáles son las dificultades que se vive desde este lado. Escuchamos mucho más hoy en día sobre mujeres trans que hombres trans. ¿Correcto? Así que primero que nada, y antes de hablar de todo esto, para yo ya dejar de hablar aquí y poder escucharte un poco más, me gustaría primero comenzar con un pequeño check-in. Me gustaría preguntarte, Aletze, ¿qué está presente para ti ahora? ¿Qué emociones, qué proyectos, qué es lo que ocupa ahorita tu mente y tu corazón? Pues principalmente que acabo de cambiarme de trabajo. Empecé en noviembre. Llevo muy poco pues ya como de haberme acostumbrado un poco al nuevo ambiente que es una escuela. Es la primera vez que trabajo en una escuela, em, que es el Liceo Mexicano Japonés. Y me da emoción que pueda yo seguir practicando mi japonés, desarrollándome con japoneses, que es lo que buscaba justamente, Ujú. con miras, por supuesto, en algún momento a, cuando pueda entrar, irme a Japón. Claro. Y pues más o menos es un poco la mayoría de eso, también como adecuarme a, por ejemplo, que no puedo llevar mis piercings, mis expansiones, pues porque es una escuela. Entonces, sí, de repente se me va la onda y ahí los llevo y ahí me están recordando. Pero bien, la verdad es que me siento muy a gusto. Me da mucho gusto que es el primer trabajo en el que abiertamente entro como un hombre trans. O sea, es el primer trabajo en el que no se enteran, digamos, después de que entré, sino desde el momento en el que estoy entrando. Ya. Y de hecho fue una de las razones, ¿no? Por las que incluso abogué en la entrevista de trabajo que era necesario, ¿no? Que estuviéramos ahí, finalmente siendo pues una escuela, siendo una institución educativa, aunque no estoy directamente relacionado con el área de como de clases, sí con el área de intercambio cultural. Entonces finalmente creo que era muy relevante como poder aportar justamente este punto de vista no cisgénero. Ujú. Exacto. Y bueno, creo que eso les gustó y finalmente pues me contrataron, entonces ahí estamos tratando de dar lo mejor. Por otro lado, pues bueno, por suerte eh, mi familia ha estado de salud bien, a pesar de que a algunos de mis familiares sí les dio COVID y algunos fallecieron. El núcleo principal, digamos, nos encontramos todos bien. Qué bueno. Sí, ahorita disfrutando a mis sobrinas, las menores, porque las mayores ya están haciendo su vida. Y también un poco explorando por ahí una relación sentimental que tiene como 6 años prácticamente que no tengo una, así que Wow. emocionado por el 2022. Descubriendo ahí partes que no se han estado explorando por mucho tiempo, ¿no? Sí, No, pues muchas felicidades por ese nuevo trabajo y por esa nueva experiencia. gracias. Ahorita que mencionabas es el primer trabajo, me gustaría meterme, tengo curiosidad de meterme un poco de este lado. Es el Claro. primer trabajo donde desde el inicio ya saben de tu identidad, ¿no? Que eres un hombre trans. Sí. ¿Ha habido otras experiencias donde esto ha sido conflictivo o ha sido de alguna manera
un factor para dificultar esa relación laboral? Como tal, para dificultar la relación, no. Realmente, bueno, en el primer trabajo que estuve, creo que solamente una persona se enteró y fue, ahora sé que coincidental que descubrió por ahí una nota del periódico en el que salí y me dijo así como, ¿eres tú? Y yo, oh, shit. Sí, pero era una compañera de trabajo más o menos como de mi edad, entonces como que no hubo tanto problema ahí, platicamos muy chido y tan se acabó, ¿no? En el segundo trabajo que estuve, que ya fue donde empecé a trabajar con japoneses, todos se enteraron como poco a poco porque me siguen en mis redes sociales. Claro, Y pues soy muy visible en mis redes sociales. Entonces realmente nunca fue algo que realmente se platicara, simplemente que, o sea, lo sabían y ya, ¿no? Y yo sabía que lo sabían. Y nunca noté como ningún cambio en su trato para mí en el momento en el que se enteraban. Em, Cuando finalmente, porque esa empresa terminó quebrando porque era una agencia de viajes y pues COVID ujú. le dio en la torre, Sí, claro. pero justo cuando me estaban como dando las gracias y pues ya se terminó este trabajo, me comentaban como, o sea, nosotros sabemos que te quieres ir a Japón y vamos a hacer lo posible por seguirte apoyando con eso. em, que como sabrás, Japón pues no es como tan LGBT friendly, Ujú. pero, Más tradicional, ¿no? ajá, exactamente, pero vaya, quiero que sepas que nosotros nunca tuvimos ningún problema, o sea, eres y siempre para nosotros fuiste un hombre y ya, ¿no? No hay ningún problema y yo creo que allá tampoco vas a tener ningún problema. Entonces, pues bueno, digamos que me lo dijeran así, pues ya me hizo sentir bien, ¿no? Como era, o sea, ya sabía que lo sabían, pero qué chido que me lo dicen. Claro. Y, y realmente, donde sí solamente tuve como una complicación, fue un trabajo al que me había postulado y al que había pasado como la última fase de entrevista. Y finalmente quien no me aprobó fue el jefe de la persona que me iba a contratar. Entonces ni siquiera fue directamente de esa persona, sino más bien de alguien con quien yo nunca hablé, Ujú. que nada más vio como mi CV, que vio como seguramente mis redes sociales y demás, y dijo como, no, igual esta persona puede ser un poco como complicado que trabaje aquí. Me lo Ya, manejaron como que porque como era justo muy visible en redes sociales y tenía mi canal de YouTube y demás, ok. y que la empresa era muy, Conservadora. pues no, al contrario, es hasta pósters ahí pegados en todas partes de respetemos la diversidad y la madre. Mm. Entonces más bien como medio hipócrita. Ya entiendo. Sí, digo, finalmente ya no entré a trabajar ahí, qué bueno, la verdad. Pero realmente ahí fue la única ocasión donde sí sentí como que, gracias, pero no gracias. Ya. Sí, lo he notado bastante en este lado y que es algo, pues es algo triste. Sé que no es en todas las empresas que esto sucede, pero ya he tenido oportunidad de trabajar con algunas y noto cómo es que muchas veces es más mercadotecnia para la empresa 100%. el entrar a esta parte de inclusión, diversidad y empatía hacia las diferentes comunidades que a realmente hacer un cambio cultural dentro de la empresa. Así Ujú. que, pues esto es algo que se tiene que trabajar de alguna forma, ¿no? Porque si no pasa esto, ¿no? Llega una persona con una forma distinta a la que un jefe o un gerente o un director vive o entiende incluso, y se crean barreras, ¿no? Se crean diferencias en oportunidades. En Así es. esta, Y ajá, es muy, digo, la verdad es que el pinkwashing es un tema que se ha traído, sobre todo dentro de la misma como comunidad LGBT, de si deberíamos, por ejemplo, incluso aceptar que en la marcha no se juntaran como ahí también empresas, ujú, precisamente porque muchos sienten que nada más están colgando efectivamente, ¿no? De la mercadotecnia que les da, ¿no? claro, Pero si finalmente cuando entras no se ve un cambio realmente radical, ¿no? En la cultura de la empresa, ¿no? O sea, podemos todavía como
comprender que haya individuos, ¿no? Porque finalmente este fue un individuo, ¿no? Sí. El que me rechazó, pero finalmente era un individuo con mayor poder que la persona que me iba a contratar, ¿no? Y Ujú. ese es el problema, que dentro de las empresas, aunque la cultura esté, aunque la cultura de la empresa sea diversa, ¿no? Y aunque realmente no sea nada más mercadotecnia, hay individuos que están en esas posiciones de poder claves Claro. justamente son las que están negando esas oportunidades, ¿no? O que están atrasando que otras personas dentro de la empresa den esas oportunidades. Exacto. Sí, hay muchos ejemplos de esto y también me pone feliz el hecho de que con algunas empresas con las que he tenido esta relación para hablar de temas de masculinidad, de diversidad, de inclusión, que Ujú. vaya, yo no soy ningún activista del tema LGBTIQ por ser un hombre heterosexual, pero que, por así decirlo, estoy dentro de esas conversaciones, ¿no? Para hablar de todos estos temas y veo cómo hay empresas tanto grandes como pequeñas que muchos de sus líderes son personas de la comunidad. Ujú. Pero en otras empresas, justo antes de yo empezar a hablar siquiera, me dicen, cuida no decir esto, no decir esto, no decir esto, no Mm, decir esto, porque no queremos ningún tema controversial. Y ahí te quedas ujú. como, entonces, Ah, ¿realmente vaya. estás buscando un cambio? ¿Estás buscando retar en toda esta parte? Bueno, Alexe, me gustaría entrar un poco más a la parte de tu experiencia, no tanto en el lado laboral, que creo que podemos hacer otro episodio sobre el tema de los negocios, de la industria, de cómo se está hablando desde la parte empresarial, de toda la parte de inclusión de los hombres trans y todas las comunidades en esto. Pero me gustaría conocer un poco más de tu historia. Así Ok. que de este lado me gustaría preguntarte, y tengo toda la curiosidad de preguntarte, ¿a qué edad o cómo fue el proceso, el origen, por así decirlo, eh, en que empezaste a verte como un hombre o empezaste este proceso de transición desde lo psicológico, desde la parte identitaria tuya, ¿no? Mm, creo que va tan atrás como 4 o 5 años, que Ujú. son las primeras, los primeros como rastros de memoria que tengo de actitudes que yo tenía y que me eran reprochadas por mis papás. La primera fue eh, tratar de imitar a mi papá como rasurándose. Ujú. Mi familia, la verdad es que en general siempre ha sido como muy abierta en cuestiones de, como de sexualidad. Entonces, por ejemplo, cuando éramos pequeños, todos nos, o sea, teníamos una regadera enorme y todos nos bañábamos juntos, ¿no? Entonces yo siempre pude ver todo como el ritual, digamos, ¿no? De higiene tan distinto que tenía mi mamá y mi papá. Y de ahí yo como que jalé más hacia lo que hacía mi papá. Y yo veía que se rasuraba y entonces yo me quise rasurar, que por supuesto me dijeron como, no, porque tú no tienes pelo. ¿Qué te No, vas a no, rasurar, no? ¿qué te vas a rasurar? Exactamente. Y te puedes lastimar, ya sabes, ¿no? Entonces, pues bueno, y en lugar de utilizar su rastrillo, usaba un mango del cepillo de dientes, que hacía como la misma función de como que hacer que me estaba yo quitando la espuma. Y la otra, que bueno, esa fue como más considerada como un juego, ¿no? Ujú. Y la otra, la que sí de plano lo sentí como un castigo, fue que un día intenté como orinar de pie. Claramente pues no podía, ¿no? Entonces lo único que hice más bien como fue sentarme volteado hacia la pared, ¿no? En el inodoro y entonces mi mamá me vieron y me empezaron a castigar como de, no, eso, o sea, no, eso no se hace, o, empezaron a hablar como entre ellos de ver lo que está haciendo, cosas así, ¿no? Entonces siempre fue un poco como, oh shit, creo que la estoy regando aquí, pero ¿por qué? Pero no, entonces era como, pero ¿por qué si pero mi papá lo, pero ¿por qué yo no? O sea, un montón como de cuestionamientos en ese momento, ¿no? Que por supuesto no podía responder y que no le quería tampoco preguntar directamente a mis papás, pero que yo, te digo, son como esos rastros de memoria que yo considero que fue ahí donde ya empezaba yo como a formar mi identidad, pero también empezaba a experimentar justamente el rechazo
¿no? Pues a esa misma exploración incluso. Ujú. Porque pues el cómo yo hiciera del baño, para empezar, no era algo que le afectara a mis papás, y, ¿no? Y tampoco era algo que me afectara a mí, ¿no? Pues Claro. finalmente el chiste es ir y hacerlo. Y sin embargo, yo ya estaba pues viendo que no, que supuestamente había así una forma de hacerlo y una forma de no. Y tendría así, yo te digo, como entre 4 o 5 años. Y también lo mismo sucedió como varias veces en la escuela, bueno, en el kinder en ese momento, ¿no? En los que yo trataba como de asociarme más o tomar como comportamientos de mis compañeros que las maestras me decían como, no, porque tú eres una niña, ¿no? Y entonces lo mismo en primaria, ¿no? Como de, no, no te sientes así porque tú eres una niña y cierra las piernas y y vente con el uniforme, a fuerza te tienes que poner la falda. Y entonces yo lo detestaba, ¿no? Yo así aborrecía por completo que tenía que poner el vestido, bueno, no era un vestido, era como una bata en kinder, y bueno, ya entrando en primaria, pues ya era la falda, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre hubo un rechazo hacia lo femenino de mi parte, pero también siempre hubo un rechazo, ¿no? A mis comportamientos masculinos de parte del resto de la sociedad. De mis Ujú. papás, de mis compañeros, de mis maestros, por supuesto, de mis hermanos. Entonces, pues yo no sabía para dónde jalar. Sí, estás entre Estaba la como en espada y el la limbo. pared. Estaba como Exacto. en el limbo, sí. Y no fue sino hasta que ya llegó como un punto en el que tuve como mayor independencia, ¿no? Sobre mi cuerpo, que dije como, esto es lo que me voy a poner y punto. Y ya podía yo vestirme más como quería, ¿no? Y hasta eso mis papás en esa parte sí fueron bastante permisivos, en dejarme usar la ropa que se me diera la gana, pero mientras estuviera en la casa. Porque ya si estaba en público ya era otra cosa. Ahí Ujú. sí te vistes como una señorita, ahí sí te vistes bien, em, ahí sí, si no te vistes así, no vas, ¿no? Ya otra vez como implementar el castigo, digamos. Ya. Y pues Está sí, la muy, verdad es que era un poco entre jalar y aflojar y ver cómo le hacíamos. Eh, pues un poco para resolver el cómo me sentía yo, ¿no? Y también como para darles gusto a ellos. exacto. Sí, esta parte es muy interesante que la menciones porque nos damos cuenta que son creencias limitantes, ¿no? Totalmente, en el hecho de cómo hace del baño un niño, cómo hace del baño una niña, cuando en realidad el sistema que tenemos hoy en día de cómo hacemos del baño no tiene tantos años tampoco. Así El es. sistema de inodoros, de drenaje, tampoco tiene tanto y está muy comprobado ya científicamente que la forma más eficiente para nuestro cuerpo es de otra manera, no Sí. es de la manera que lo hacemos hoy en día y Ujú. que incluso desde el lado del hombre pues se ve de una manera diferente en que ya hay estudios que nos hablan de que hay una mayor higiene de que el hombre orine sentado. Notado, sí. Y sin embargo hay muchos que aún sabiendo esto dicen, no lo voy a hacer porque así no orina un hombre. Ujú. Y son creencias limitantes que aún sabiendo qué es mejor para el cuerpo, qué es mejor para la higiene, que podemos explorarnos, que podemos buscar formas nuevas de explorarnos y de que esa curiosidad nos lleve a encontrar nuestra identidad y por ende nuestra satisfacción con nosotros mismos, ponemos una barrera y decimos, pero es que así no es. ¿Y por qué así no es? Porque así me enseñaron y porque así Ujú. dice la sociedad Sí, que es, ¿no? sí. Son limitantes bastante claras que vemos en este tipo de discursos, ¿no? No sé si has visto algunas otras, si has experimentado algunas otras a lo largo de este camino que nos pudieras compartir. Bueno, sin duda, una de las mayores que experimenté, sobre todo, fue em, la voz, ¿no? Eh, un poco todavía estoy como medio, pues no peleado, pero, pero sí es una cuestión que todavía me causa un poco de disforia a veces, Ujú. en el sentido de la manera en la que modulo la voz. No tanto el pitch, no tanto el qué tan grave sea mi voz, sino el cómo la modulo, porque a veces eso ha generado
que muchos piensen que soy homosexual. Ujú. Y por esa y eso lo asocian mucho a que entonces yo soy una persona muy femenina. Ya. Y entonces eso lo asocian mucho a que seguramente en mis relaciones yo soy, por ejemplo, como el pasivo, vamos a decir, ¿no? En el lenguaje coloquial. Claro. ¿No? Entonces se va haciendo como esta relación, ¿no? De, pues, de conceptos que a lo que dan últimamente es acoso sexual. Ujú. Entonces, eso es lo que sucede mucho, no nada más a mí, sé que le sucede a muchos hombres trans en general, ¿no? O al hecho de que asocien que un hombre trans es igual a vulva y como es igual a vulva, entonces es igual a le gusta ser penetrado, entonces, va, lo voy a penetrar, ¿no? Entonces, también es una manera muy limitante de ver la sexualidad, pues específicamente, ¿no? De hombres trans, claro, ¿no? Eh, bueno, de hombres trans y también de hombres cis, ¿no? De hombres Totalmente. cis homosexuales, que también ha sido un tema. Tengo un amigo, por ejemplo, que él me decía como nunca he estado con un hombre trans que sea como que cumpla como el rol activo, ¿no? Ujú. Entonces eso me llegó a mí un día como a mover completamente todo el concepto que tenía pues justamente sobre hombres trans, ¿no? Pero ¿por qué es necesario entonces que alguien lo tenga como que experimentar, ¿no? Para empezar, para poder romperse esas ideas, ¿no? ¿Cómo llegaron esas ideas en principio, ¿no? A, pues a su vida, ¿no? Obviamente estando hablando más como sobre el tema de eh, relaciones homosexuales, pero bueno, en general sucede en las relaciones sentimentales con hombres trans, ¿no? Ya sea en relaciones heterosexuales, homosexuales, bisexuales, como sea, ¿no? Pero la sexualidad es un tema muy limitante, eh, sobre todo por parte de las personas cisgénero. Ujú. Eh, mm, un poco también yo diría, eh, y creo que esto depende más como de la edad a la que cada persona transiciona, pero un poco también la cuestión de aparentar como una agresividad que no tienes en realidad y también como deslindarte un poco de las emociones, ¿no? Justamente para que no te hagan sentir menos hombre, no porque tú te sientas menos hombre, sino porque puede ser que si alguien lo nota en ti, pueda pensar que tú eres menos hombre, Claro, que te puede ¿no? dominar también. Entonces, pues finalmente el género, o sea, ok, lo sentimos nosotros, pero pues se consume, ¿no? A través de los ojos de la otra persona, Ujú. ¿no? Eso es realmente lo que le da la validación al género, el cómo nos ve la otra persona, ¿no? La sociedad, el cómo nos percibe en ese momento, ¿no? Esa es la validación que estamos teniendo. Y pues como hombre trans, que es lo que en algún momento me llegó a pasar también, pues ¿qué es lo que hice? Pues comportarme de la manera más masculina posible, ¿no? Como llegar a tener una hipermasculinidad que realmente no sentía, que me hacía sentir incluso incómodo, extraño, ¿no? Que realmente sí sentía que era como una actuación, ¿no? Ya, una Y todo máscara. nada más como para poder encajar, ¿no? Ujú. En grupitos de hombres, ¿no? Obviamente cisgénero, pues con los que realmente no me sentía a gusto. Exacto, y eso Entonces, es algo que nos pasa mucho, ¿no? Bueno, nos pasa muchísimo. mucho como hombres heterosexuales, nos podemos identificar bastante con eso, pero creo que desde un lado un poco más inconsciente, en cuanto a Ujú, que eso es lo que hemos intentado, no digo que todos los hombres, pero que muchos de nosotros hombres, es lo que hemos intentado desde muy pequeños, debido a estas mismas creencias limitantes, ujú, a estos prejuicios o a estos constructos de qué es lo que debe ser el hombre y qué es lo que debe hacer el hombre, ¿no? Y creo que es una ventaja grandísima más que hablarle de una ventaja, es un factor que creo que te puede dar mucha más claridad el hecho de que hayas tenido una transición hacia ello y que ujú, entonces hayas visto un cambio hacia intentar entrar en ese molde sí. y después decirte,
¿por qué estoy intentando entrar en esto? ¿Sí? ¿Por qué estoy Sí. intentando entrar en esto que ni me gusta, que ni me siento cómodo, que ni me siento a gusto y que ni me agradan tanto esos hombres como para querer agradarles tanto a través de esta máscara, ¿no? Ujú, ujú. En ese aspecto, ahorita que mencionabas todos estos puntos, me salieron varias preguntas de lo que fuiste tocando. Primero que nada, me gustaría preguntarte, ¿a qué edad empezaste a transicionar, a hacer toda esta transición? Conscientemente, o sea, ya, digamos, ya sabiéndome que yo era una persona trans y que tenía las herramientas para poder transicionar y, bueno, tener el físico, ¿no? Que yo quería, habrá sido como 18, 19 años, más o menos. Eh, realmente, físicamente, si no era por mi voz, siempre me vi como un hombre prepúber. Ujú. La verdad, sí, porque siempre me vestí muy masculino y desde secundaria me corté el cabello, ya no me lo dejé crecer jamás. Entonces, realmente lo que me ayudó fue, por ejemplo, el empezar tratamiento de reemplazo hormonal, no empezar a tomar testosterona, que agravó mi voz y entonces ya era mucho más sencillo que se me reconociera pues como un hombre, ¿no? Ujú. Mm, sí, 19 años, más o menos. Pero realmente yo diría que desde los 17 más o menos, 16 años más o menos que empecé a vendarme el pecho, ¿no? Fue cuando dije como, no, este es el físico que quiero que los demás perciban, ¿no? Sí. Un físico mucho más masculino, más o menos. Ok, excelente. Ahorita que mencionabas empezaste a tomar testosterona, ¿no? Empezaste a tener este tratamiento hormonal. Justo era una de las preguntas que quería, no sé si se le llama de esa forma, tratamiento hormonal. Sí, tratamiento Ok. hormonal. Justo es una de las preguntas a las que quería entrar en una parte bastante más profunda de hacerte la pregunta en este mismo tratamiento, porque hay un montón de ideas que hay sobre que la testosterona dirige al hombre, que es pues, la hormona que más se produce en el hombre más comúnmente que en la mujer. Sí. Esta comparación entre testosterona y estrógeno y qué es lo que genera en cuanto físicamente como psicológicamente, ¿no? ¿Qué actitudes, qué enfoques, qué acciones inconscientes y conscientes puede estar generando esta hormona? Y vaya, hay creencias que vienen desde ideas biológicas de que el hombre no puede cambiar porque la testosterona es el que lo guía y otras ideas que creo un poco más acertadas desde mi perspectiva personal y desde los estudios que he estado haciendo al respecto, que hablan de que aun si la testosterona nos guía hacia ciertas actitudes o ciertos enfoques que pueden Ujú. ser muy inconscientes, muy instintivos, nosotros tenemos toda la capacidad de dirigirlo de una manera consciente, de una manera sana. Así que en este lado me interesa mucho hacerte la pregunta, ¿qué cambios viste? Vaya, este tratamiento hormonal con testosterona nos lleva a varios cambios como la voz, como diferentes aspectos como el vello del cuerpo, etcétera, pero psicológicos. ¿Qué cambios psicológicos o qué impacto psicológico es el que notaste en ti cuando empezaste a tomar este tratamiento? Fíjate que incluso fue uno de los temas que platiqué con mi terapeuta en su momento, porque ella también lo nombraba, sino finalmente el sistema endocrino sí afecta, ¿no? Obviamente la manera, ¿no? Por supuesto, en la que percibimos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro entorno, vamos a decir así. En- usualmente, cuando alguien empieza un tratamiento de testosterona, todavía la verdad es que es una ciencia experimental. Ujú. No, llevar el tratamiento hormonal de una persona trans es una ciencia un poco experimental, porque realmente nunca sabes el tipo de dosis que le va a servir a una persona, ¿no? Tienes que probar con distintas hasta que encuentra realmente como estos niveles promedios, ¿no? Que ahora se manejan de lo que se supone debería de tener, porque esa es otra cosa, ¿no? Nos estamos basando, estamos buscando como esta nivelación hormonal según los parámetros de personas cisgénero, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, tratamos de llegar como a estos niveles promedio y hasta que no llegamos a estos niveles promedio se nos puede disparar o podemos tener la testosterona súper bajo. Ujú. Esta modificación como tan constante de la dosis usualmente produce cambios de humor. Ya.
Entonces hay muchas personas que llegan a sentir euforia mucho tiempo, ¿no? Y de repente, ¡pum!, les da un bajón, ¿no? Y entran como en una fase como de depresión estacional, vamos a decir. Ujú. Hay algunas personas que además sí sufren, ¿no?, de depresión, que esto les causa que, pues, que sea exacerbada. Pero en mi caso particular, yo no, o sea, yo experimenté cambios de humor, pero no tanto, yo no lo asocio tanto a la testosterona, sino más bien a a la reacción que tenían las personas a mi alrededor, específicamente mi familia, pues a la transición que estaba llevando a cabo en ese momento. ¿Qué Ya. quiere decir? Pues que yo me sentía muy a gusto porque ya estaba empezando a notar cambios, por ejemplo, en la voz justamente, y de repente llegaba mi papá, eh, pedo, a empezar a gritarme y a cuestionarme el por qué estaba transicionando y qué estaba haciendo y qué le estaba haciendo a mi cuerpo, ¿no? Y entonces, pues por supuesto, yo me había sentido muy bien y de repente pues llega este güey, toma, ¿no? La neta pues sí me hacía sentir mal, por supuesto, con sus comentarios, aunque yo trataba como de hacer que se me resbalaban, pues la verdad es que pues es mi papá, ¿no? Por Ujú. supuesto, el yo saber su rechazo, pues sí me hacía sentir pues triste. Ujú. Entonces, pues de alguna forma yo tomaba como también momentos en los que me sentía como muy melancólico al respecto y de repente otra vez, wow, ya estoy notando que me empieza a salir bello, ok, ¿no? Entonces ya vuelvo a sentir momentos de euforia. Y sin embargo, también noté que empezaba a ser un poco más impulsivo. Y con esto quiero decir a que finalmente las decisiones eran mías, Ujú. pero que entonces las tomaba más rápido sin pensar en las consecuencias que esto traía, Claro. ¿no? Y esto sobre todo me ocasionó problemas en mi relación de pareja que tenía en ese momento. Me causó problemas con mi mamá en el momento en el que, por ejemplo, llegaba a decirle como algunas cosas hirientes. Y también me hizo un poco como alejar, o como, sí, como alejarme emocionalmente, digamos, como de mi familia, ¿no? Pero te digo, no lo relaciono tanto como a eso, a la testosterona, sino más bien como a la reacción que ellos tenían a la transición que yo estaba llevando, ¿no? O al proceso que yo estaba llevando. Y Ya. claro, yo también estaba teniendo un proceso que no había, vaya, que no había compartido realmente con ellos, ¿no? Era un proceso que estaba llevando muy personal y si acaso lo compartía pues con mi pareja, pero no les estaba dando la paciencia también para que ellos lo comprendieran. Ujú. Ujú. Entonces fue más bien como una combinación de de varias cosas que sucedieron como en justo como al principio de que empecé las hormonas, ¿no? Y bueno, también la testosterona, mucho de lo que hizo fue aumentar como mi libido sexual, que eso también me ocasionó problemas con mi pareja, porque mi pareja es una persona que se encuentra como dentro del espectro asexual. Ya. Entonces, dentro de este espectro, eh, que también ella todavía no comprendía muy bien, pues sí, llegaba yo como incluso a reclamarle el por qué no quería tener relaciones conmigo, ¿no? Entonces era un poco como esta parte de un lado como yo estaba súper hipersexual, ¿no? Y del otro lado pues ella no, pero tampoco entendía por qué, y entonces yo tampoco entendía por qué necesitaba tanto como descargar tanta energía sexual. Entonces fue un montón de enmarañamientos con tantas personas que justamente por eso fui a terapia. Qué bueno. Pero sí me ayudó mucho como a comprender como sí afecta hasta cierto punto el hecho de que tengas niveles más altos de testosterona de los que habías estado experimentando, por supuesto, ¿no? El cuerpo se está acostumbrando y el cuerpo está haciendo sinapsis de forma distinta, Ujú. ¿no? Que anteriormente, entonces pues también te estás teniendo que acostumbrar a esto. Y ya pasando más o menos como los 2 años, 3 años de mi tratamiento, creo que finalmente como que encontré un punto en el que ya me había nivelado, o sea, no puedo decir que me había nivelado como en los parámetros eh, cisgénero, pero al menos sí eh, psicológicamente, sí mentalmente y bueno, físicamente también. Esto significando a que ya no estaba teniendo ningún otro tipo de cambio físico que me diera la testosterona. Ya.
Súper. En este lado hay una investigadora, Carol Huben, que he estado leyendo últimamente porque hace no mucho publicó un libro llamado La historia de la testosterona, la hormona que nos domina o que nos divide, ¿no? Y ha hecho muchos estudios alrededor del tema de la testosterona en hombres el, desde la parte prenatal, desde que están en la panza de su madre, en el vientre de su madre, hasta incluso cuando están en la infancia, juventud y también en el caso y algunos testimonios sobre hombres trans en tratamientos con testosterona. Es un libro muy bueno de esta investigadora Carol Huben, que en algunos de estos testimonios justamente menciona que lo que más se repite en hombres trans que les llega a suceder con el tratamiento de testosterona, en las partes más fuertes, por así decirlo, son la parte reproductiva, Ujú. el deseo sexual, la libido, eh, la parte de la reactividad, de cómo es que empiezan a ser más impulsivos, cómo empiezan a reaccionar más rápido ante las cosas, que se puede ver, como decías ahorita, como decisiones más rápidas, pero que muchas veces no traen tanto el lado consciente, sino es más un, pum, lo primero que pienso en ese Sí. momento, ¿no? Porque, y lo menciona en este libro, ¿no? Lo menciona como la testosterona lo que hace es dirigir la atención de ese individuo que está teniendo altos niveles de testosterona a una parte muy importante de su supervivencia, que es la reproducción y el ser el más apto para Ujú. reproducirse. Así que tiene que ser agresivo, tiene que ser impulsivo, tiene que querer reproducirse para entonces esparcir ese gen más fuerte, por así decirlo, y que cuando llegan a perder una pelea, y estoy hablando de la parte más primitiva, ¿no? Cuando llegan a perder una pelea, han descubierto que en diferentes especies, como en el ser humano, al perder una lucha en que se tiene esta demostración de fuerza, los niveles de testosterona automáticamente caen Mm. fuertísimo. ¿Para qué? Por un aspecto de supervivencia, ¿no? Para no seguir peleando y entonces tengas una retirada y que te salves, ¿no? Que no mueras en ese No intento. mueras Y es en el lo que, intento. Sí. exacto, y eso es lo que han estado investigando. Como dices, es algo muy nuevo, está en pañales de estas investigaciones. Esto es como lo más avanzado que se tiene en estos estudios de la parte hormonal, específicamente de la testosterona, pero aún así hay muchas dudas de por qué si el sistema endocrino tarda tanto en generar las hormonas como el estrógeno, la testosterona, porque es que hay momentos en que se dispara y momentos en que de verdad se reducen los niveles, si hay partes en nuestro cerebro que se genera para tener eh, algunas reservas para disparo rápido, no se tiene conocimiento de estas partes y una de los individuos en nuestra sociedad actual en donde más se está estudiando esto es justamente los hombres trans, ¿no? Para entender un poco más de ¿cómo es que el hombre, porque ahorita tenemos toda esta discusión, ¿no? ¿Cómo es que el hombre cae tanto en estas situaciones de exigir las relaciones sexuales a su pareja? Temas mucho más controversiales y más fuertes como el tema de acoso sexual, de violaciones y llegar a partes mucho más pesadas. ¿Por qué el hombre es que cae más en adicciones, cae más en partes agresivas o violentas? Que lo explique de una parte biológica, sí, pero que no caigamos en una falacia de decir, como el hombre tiene constantemente, vaya, comúnmente más testosterona, entonces va a ser así y no hay nada que hacer al respecto. Sí, eso puede ser un discurso medio peligroso todavía porque Exacto. justamente deslinda mucho al hombre de esa responsabilidad. Ujú. Y Y pues eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado de cuál es la línea entre, hay que entender mejor qué es lo que está pasando biológicamente, pero ujú. todavía estamos a mucho camino para entender mejor toda esta parte, pero no cruzar a un lado de decir, ah, bueno, eso es lo que pasa biológicamente, evolutivamente, y eso es lo que tiene que ser. Así No, somos sin ni modo, ¿no? exacto, no. Tenemos toda la responsabilidad y capacidad para hacer cambios, para traer esa parte consciente trabajada por un sistema, ya no solo la parte de la amígdala que nos hace reaccionar, sino de la corteza prefrontal, hablando de neurociencia, que nos permite tomar decisiones conscientes y Correcto, eso se desarrolla y eso es un trabajo que se puede hacer, ¿no? correcto.
Y creo que mucho de eso también incluye, ¿no? El hecho de reconocer, ¿no? Los momentos en los que quizás sí tuvimos comportamientos que ni siquiera nosotros comprendíamos como por qué los tuvimos, pero que están no afectando o dañando a otra persona. Y carajo, pues disculparse, ¿no? Al La menos, parte caray, difícil, ¿no? al menos, ¿no? Sí, Totalmente. completamente tomar esa responsabilidad y pues al menos sí disculparse, ¿no? Y sobre todo creo que es importante para entonces poder trabajarlo, ¿no? ¿Por qué entonces no estoy sabiendo controlar justamente estas emociones? ¿Por qué justamente me están haciendo tomar decisiones tan apresuradas, ¿no? Decisiones que no son Claro. buenas, ¿no? Ni siquiera para mí. Exacto. Y esto es algo bien necesario de hablar. El hecho de que estemos hablando tú y yo de esto ahorita creo que es algo que puede ser de lo más nutritivo, puede ser algo muy bueno de que muchos hombres, mujeres y cualquier persona lo escuche, porque termina siendo un punto de toda esta diversidad que tenemos de diferentes identidades que nos puede explicar un poco mejor y dar un poco más de claridad sobre incluso lo que un hombre heterosexual vive, ¿sí? Y cómo podemos empezar a verlo que nos ayude a tomar mejores decisiones, Ujú. decisiones mucho más sanas. Si no estuviéramos viviendo ahorita transiciones, vaya, que esto se ha dado desde antes, ¿no? Pero por avances en cuanto a la parte de la ciencia, además, estamos viendo más visiblemente la parte de transiciones para hombres trans. Y esto nos está permitiendo entender de otras maneras distintas cómo nos relacionamos nosotros a través de, claro, nuestro sistema endocrino, pero también nuestra parte más consciente, ¿no? Nuestra Ujú. parte de cómo podemos trabajarlo, cómo podemos aprender a relacionarnos mejor, a Sí, disculparnos, a ver sí. cómo podemos ser más conscientes de lo que estamos haciendo y que podemos mejorar, que podemos trabajar. Creo que esa es justamente una de las formas en las que podemos ver la fortaleza y belleza de la diversidad y cómo esa diversidad y aceptar esa diversidad nos puede llevar a nuevos niveles de relacionarnos mejor, de entendernos mejor, de Sí. irnos entendiendo y a través de ese entendimiento y esa empatía poder mejorar en las relaciones tanto de uno a uno, relaciones amorosas, como en una relación colectiva, ¿no? De cómo nos llevamos. Y creo que también, por ejemplo, esto en general nos ayudaría también a poder saber de quién, o sea, de quién podemos aprender, a quién podemos acercarnos justamente para poder facilitarnos ese trabajo, ¿no? Mucho de lo que a mí me ayudó, por ejemplo, en ese entonces que me estaba comportando así de tan como hipermasculino, fue acercarme justamente a otros hombres trans que llevaban quizá un proceso distinto, que quizás ya habían hecho las paces con su propia feminidad desde antes, ¿no? Que yo, y que justamente el platicar con ellos, platicar que, bueno, darme cuenta que en nuestras pláticas había muchas cosas en común, pero también había una diferencia, y justamente era esa, que ellos quizás ya habían logrado, ¿no? Hacer como las paces con estos aspectos femeninos de su propia identidad, ¿no? Y saberse que eso no los hacía menos hombres, ¿no? Y que justamente en sus propias relaciones personales con otras mujeres, con otras mujeres trans, ¿no? O con otros hombres o con otros hombres trans, ¿no? Habían sabido como incluso, porque eso también sucede mucho, sobre todo en la comunidad, ¿no? De personas trans, ¿no? Tener dos maneras de comportarnos, una justamente como un poco más real con alrededor de otras personas trans, ¿no? Y otra un poquito, sí, aunque seamos nosotros, pero también un poco de, como levantando un pequeño muro, ¿no? Entre las personas cisgénero con las que nos estamos relacionando. Claro. Y poder trabajar esto es algo que a mí me ayudó mucho, justamente cuando me empecé a relacionar con otros hombres trans y también con otras mujeres trans, porque pues mucho de lo que tenemos, ¿no? De lo que muchas personas cisgénero no saben es que finalmente tuvimos una educación que estaba basada completamente en el género que nos asignaron al nacer, ¿no? Y esta educación pudo haber sido por 10 años, pudo haber sido por 16 años, pudo haber sido por 26 o por 56 años, o sea, la cantidad de N de años, ¿no? Pero que eso sí, de alguna forma, afecta el cómo lleva a cada quien su proceso y cómo se reconoce a sí mismo como mujer, como hombre o como persona no binaria incluso, ¿no?
Claro. Y, y, y sí, poder reconocer que a veces necesitamos vernos reflejados en otras personas, ¿no? Es necesario para poder comprender pues nuestra propia mente. Exacto. Y eso nos lleva a justo esta idea de que entre más nosotros rechazamos aspectos que no nos parecen de otras personas, más barreras levantamos y menos entendimiento tenemos incluso de uno mismo, que Sí, a donde tendríamos que estar moviéndonos, y más que un tendríamos, a donde, vaya, a donde tendríamos que estarnos moviendo si buscamos algo más sano y algo mucho más integrado socialmente, es a aceptar, es a observar, es a escuchar y entonces a través de ese entendimiento poder ver de qué forma podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Entendiéndonos mejor unos a otros y entendiéndonos mejor a nosotros desde este lado, porque como decías ahorita, el rechazo hacia lo femenino no solo se da del hombre heterosexual específicamente hacia la mujer o hacia los hombres gay, sí, sino no para nada. se A da uno mismo. se da en una cultura, se da a nivel cultural, así que se repite en cualquier persona que esté influenciada por esta cultura, o sea, todos. Ujú, eh, y en uno mismo también, el rechazar la feminidad de uno mismo creyendo que eso lo hace menos hombre, el rechazar la masculinidad creyendo que la masculinidad es mala y que eso te va a hacer un mal hombre. Rechazar cualquier parte de ti mismo te va a llevar a una expresión negativa de sí, ti mismo, una expresión de tu identidad de una forma incompleta o de una forma incluso que puede llegar a, como dice Carl Jung, a ser una manera sombra, por así decirlo, una manera que puede ser no la mejor, ¿no? No la más sí, sana, no la más madura, no la más consciente. Así que, pues ese es el enfoque de todo esto, ¿no? Poder encontrar mayor aceptación de uno mismo a través de la aceptación del otro, de la aceptación de todo eso que nos parece tan diferente y que incluso podemos caer en decir, eso está mal de otras personas, ¿no? ujú. Así que aquí me gustaría moverme, Alexe, a preguntarte qué es aquello, unas dos preguntas para terminar aquí. La primera es, ¿qué es aquello que consideras está dificultando más esta aceptación, que está generando una barrera, que está generando una división? ¿Qué es aquello que está ocasionando la mayor problemática en estos temas? Eh, Híjole, es que lo tendría, más bien, lo tendría que manejar desde dos puntos de vista muy distintos, que uno es, bueno, en el caso de los hombres trans, una de las principales barreras es el hecho de que somos hombres invisibles. Una vez que empezamos, sobre todo una vez que empezamos el tratamiento hormonal o que ya tenemos algún procedimiento quirúrgico en nuestro cuerpo, es mucho más complicado, eh, incluso para nosotros mismos, ¿no? Es mucho más complicado poder decir abiertamente que somos hombres trans, porque eso entonces genera el ¿cómo? Pero no pareces mujer, pero no, si no me hubieras dicho, jamás hubiera sabido, ¿no? Y estos son comentarios que justamente te están, o sea, están como diciendo como, ah, oh, ok, entonces traes puesto algo o cómo le hiciste o como que no, como que, ah, vaya, tú, el hecho de de que seas un hombre, es que no, no es que seas, es que pareces un hombre, ah, pero en realidad eres una mujer, ah, ok, claro, claro. No, entonces muchas Mm, veces genera este discurso que queremos muchas personas trans evitar, ¿no? Justamente este malentendido, digamos, de que se piense que realmente nuestro sexo biológico, vamos a decir que muchas personas le dicen así, ¿no? Nuestro sexo biológico es lo que nos marca y entonces ya lo demás es eh, puro disfraz, ¿no? ujú. ¿No? Que es justamente una de las discusiones que tuve muchas veces con mi papá, ¿no? Y la verdad es que es, aunque tengas toda la paciencia para tratar de explicarlo, quitarle una idea que ya se le arraigó hacia a una persona, ¿no? Sobre las personas trans es bien complicado. Entonces, pues, ¿qué es lo más sencillo? Simplemente no comentar que soy trans, ¿no? Si ya me veo como un hombre, si ya hablo como un hombre, si ya todo el mundo me reconoce como un hombre, No se dan pues cuenta. eso es lo único que deben de saber, Ujú. que soy un hombre y punto, ¿no? Y eso también nos pone justamente como en un punto invisible, ¿no? Donde ignoramos muchas necesidades, ¿no? Que tienen hombres trans,
y que no son atendidas en general por muchos sistemas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el de salud, ¿no? Pero otro de ellos, por supuesto, el de la educación. Pero con mujeres trans es muy diferente, ¿no? Porque, pues, con mujeres trans, de alguna forma, los cambios que la testosterona logró en su cuerpo hasta cierta edad, ¿no? Lograr, como vamos a decir, como una reversión de estos efectos es mucho más tardado que los efectos que tenemos los hombres trans cuando empezamos a tomar testosterona. Claro. Es mucho, no, es mucho más marcado. Entonces, ya tienen una altura que va por encima del promedio, ¿no? De lo de una mujer cisgénero, por ejemplo, ¿no? Entonces ya desde ahí ya está llamando la atención, ¿no? Otro, por supuesto, la voz. Otro, por supuesto, la estructura ósea. Entonces, cuando comienzan las mujeres trans su transición, ¿no? Con reemplazo hormonal o con cirugías, es muy complicado eh, pues que se les vea realmente como mujeres, ¿no? Todavía, te digo, se sigue como fomentando esta idea de que, entonces trae un disfraz, ¿no? Nada más se está vistiendo. Como travesti. Y, no, y además está yéndose hacia el lado de lo femenino, ¿no? Además se está comportando de la manera en la que esta sociedad menos quiere a las personas, que es comportarse de la manera más femenina. Entonces, claro, lo ven como un hombre súper femenino, ¿no? Y entonces ahí sí, tache Lo peor. completamente, Ujú. ¿no? Lo peor. Entonces sí, la verdad es que son dos barreras muy distintas, ¿no? La primera, bueno, por supuesto, el machismo, ¿no? Es la que afecta muchísimo más a las dos, ¿no? A las dos. Pero la propia invisibilidad que tenemos los hombres trans sí nos ha llegado a perjudicar y te digo, mucho de eso pues puede ser pues peligroso, ¿no? Hasta para la vida de una persona, ¿no? De un hombre trans que tal vez tiene una condición médica que no se quiere atender porque quizá está ligado a sus genitales y el tener que hablar de sus genitales le genera disforia y le genera tener que encontrar principalmente a una persona que ya tenga experiencia con personas trans y si no la tiene, entonces tienes tú que ponerte a educar a la doctora o al doctor en los temas y a ver si lo entiende y a ver si no te resulta ser una persona transfóbica, ¿no? Entonces, Ujú. híjole, desde muchos aspectos, la verdad es que hay como una serie de barreras que principalmente sí eh, son por el machismo, ¿no? La verdad. Claro. Y, Y ahí y en general por la ignorancia, ¿no? Tú ya lo mencionabas, ¿no? Se escucha más sobre mujeres trans, pero sobre hombres trans, sobre las necesidades que tienen, sobre el hecho. Por ejemplo, ayer me voló la cabeza, por ejemplo, que fui al cine y me metí a uno de los cubículos que tienen como asiento para bebé. ujú. Y dentro de la puerta había un letrero que decía como, bueno, deposita el papel en el bote de basura. Y en la parte de abajo decía, pañales y toallas femeninas también van en el bote de basura. Y yo así como, oh my God, están poniendo un letrero que dice toallas femeninas en el baño de hombres, holy shit, ¿no? Y esto, digo, tal vez a un hombre, o sea, tal vez a un hombre cisgénero le vale madre, ¿no? Es como Ujú. va, pues pusieron el mismo pegado Sí, en todas las exacto. Se puertas, habrán tanto en el equivocado, tal vez. Ajá. ajá, ¿no? Y pues tal vez, o tal vez es porque aquí está el asiento del bebé o lo que sea, pero pues muchas personas no saben que pues también hombres trans menstruan, ¿no? Y hay muchos Ujú. hombres trans que no dejan de menstruar o que por ejemplo, no pueden tomar testosterona y que siguen menstruando y que, pues sí, tienen que pasar a cambiarse la toalla femenina, ¿no? Y pues quizá este mensaje, ¿no? No saben que le está llegando a un hombre trans. Ujú. ¿No? Pero no, Son o los sea, por pequeños supuesto, detalles. son pequeños detalles, ¿no? Que realmente, que tal vez ni siquiera la persona que puso los letreros los pensó, Ujú. ¿no? La verdad. Exacto. Pero, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, ese tipo de necesidades, ¿no? Como, ¿por qué no entonces poner en el baño un dispensador de toallas femeninas, aunque sea el baño de hombres, Ujú. ¿no? Porque finalmente es una necesidad de hombres también, porque también los hombres menstruan. Sorpresa, ¿no? Es algo muy Y poco no sé, entendido.
Y no se habla de esto, por supuesto. Claro. ¿Por qué? Pues porque genera disforia, porque es un tema incómodo, porque cómo va a ser que los hombres, cómo que los hombres sangran, no, ¿no? Entonces, eh, pues no se habla simplemente, ¿no? Entonces, Sí. de nuevo, cae ese tema en la invisibilidad y, por supuesto, en general, la identidad del hombre trans cae en la invisibilidad. Y es una parte que está alimentada por estos dos lados, ¿no? En el que hay una ignorancia al respecto que entonces puede generar muchos prejuicios y muchas barreras, y al mismo tiempo hay una invisibilidad sobre ello porque es mucho menos notorio cuando un hombre hace su transición y entonces no se habla tanto de ello y al mismo tiempo la ignorancia es lo que está ocasionando estos prejuicios, ¿no? Esta ¿Sí? dificultad para avanzar. Y uno se alimenta del otro y entonces se genera ahí un Exacto. ciclo Un ciclo. horrible. Totalmente. Sí, que cuesta, te digo, ya quitarle esa idea que está arraigada en una persona cuesta muchísimo trabajo. Ujú. Por eso uno de los primeros trabajos es visibilizar y preguntar, empezar a Sí, hablar, ¿no? Sobre sí. todo esto. Empezar Entonces, a Alexe, incomodarse, sí. Alexe, ya para terminar, me gustaría hacer una última pregunta. Aquí hablando, y vaya, no me gusta hablar por otras personas, pero queriendo representar aquí a hombres heterosexuales cis, me gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo nosotros desde nuestra comunidad, desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, podemos apoyar a la comunidad de los hombres trans? Pues una de ellas ya la dijiste tú, ¿no? Que es justamente la visibilidad. Creo que el poder hablar abiertamente de estos temas con más personas ayuda muchísimo. Y tampoco quiero decir como los hombres trans tenemos las respuestas para todo, ¿no? Que eso también sucede, ¿no? Cae mucho en nosotros la responsabilidad justamente como de educar en general sobre varios temas, ¿no? En varios campos, en medicina, endocrinología, psicología, etimología, Claro. de todo, ¿no? Y bueno, creo que ayudar a quitarnos un poquito de esa responsabilidad, ¿no? Sería un buen inicio. Es decir, informarse, por ejemplo, quizás sí de primera mano, por supuesto, con otros hombres trans, platicarlo, pero pues estamos en una época, en una era en la que es súper sencillo poder informarse a través de Internet. Ujú. Aunque sea una leidita ahí en el baño de un artículo, puede beneficiar mucho porque entonces eso ya genera muchas más, pero quizás no te genera tantas respuestas, pero sí te genera más preguntas y son preguntas más concretas, más puntuales con las que ya puedes llegar a platicar con una persona trans, ¿no? Totalmente. Entonces, justamente, por ejemplo, ¿no? El hecho de poder platicar de salud, ¿no? Entre hombres, ¿no? Un hombre trans va a hablar de salud de forma muy distinta a un hombre cis, ¿no? Eh, o sea, podemos hablar de, vamos a decir, cáncer, ¿no? Un hombre cis, por supuesto, tal vez va a hablar de cáncer de próstata, por un lado, ¿no? Pero yo entonces puedo hablar de cáncer de útero, ¿no? Y finalmente es la misma enfermedad que se tiene que está atacando diferentes órganos, porque finalmente tenemos diferentes órganos, ¿no? Y que se tiene que atender, pero el hecho de que podamos compartirlo con otra persona, ¿no? Que no nos vaya a juzgar, que no vaya justamente como a hacer la plática incómoda o que se vea visiblemente incómodo, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Entonces, tratar de tener la mente lo más abierta posible porque realmente hay muchísimos temas, ¿no? Que las personas cisgénero desconocen sobre, obviamente sobre los cuerpos trans que no estamos esperando que entiendan, pero que sí estamos esperando que haya un poco de respeto sobre todo, ¿no? Al momento de abordar los temas. Eh, Quizás quitar un poco como el amarillismo también, ¿no? Irse tan como por esta parte de la genitalidad, ¿no? Que es como entonces el cómo coges, ¿no? Por ejemplo, o en general cómo son tus genitales, o sea, cuando por ahí quizás no va la plática, ¿no? Claro. Entonces más bien como centralizarse, ¿no? En el aspecto, en el tema en que se está abordando en ese momento y después de eso replicar el tema, ¿no? Hablarlo con otras personas porque siempre vas a, incluso vamos a decir, en la fiesta navideña, ¿no? Si de repente sale por ahí el comentario
homofóbico, el comentario transfóbico de un tío, de una tía, de quien sea, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos esa información que nos puede ayudar a pararle el carro a esta persona y decirle, así no son las cosas, y además el comentario que estás haciendo es hiriente para estas personas porque tal, tal y tal, que está nada más generando estos prejuicios que están llevando literalmente a que sigan asesinando gente, ¿no? Ya. Que eso es lo que sucede. La verdad es que muchos hombres trans, la verdad es que no son visibles por temor a que se encuentren con un hombre, sobre todo cisgénero, que esté cerrado a la idea y que diga, ah, vaya, ah, entonces, no, yo creo que lo que te falta es probar estar con un hombre de verdad, ¿no? Para que te haga sentir la mujer que eres. Que es algo que ha sucedido, ¿no? Que muchos hombres trans sufren violaciones correctivas por parte de otros hombres o por parte de mujeres también, Ujú. ¿no? Que, pues, digo, finalmente generan un trauma, es Aterra. finalmente abuso sexual, ¿no? Entonces, de alguna forma, también poder hablar de estos temas, ¿no? De decir que finalmente somos personas no nada más vulnerables, sino también vulneradas, ¿no? Por el resto de la sociedad. Eh, es una realidad, ¿no? Es una realidad muy vigente que la única forma de hacerlo es justamente como quitarse esta ignorancia. Y la única forma de quitarse la ignorancia es informándose, informándose, informándose. Claro, creo que el paso anterior a la empatía es la curiosidad, ¿no? Realmente Sin ser duda, curiosos sobre sin esto. duda. Eso es algo por lo que yo abogo mucho. No está mal, la verdad es que no está mal ser curioso, está muy bien, simplemente hay que ser de forma respetuosa. Claro, totalmente. Aletze, muchísimas gracias por este rato. Ya nos vamos pasando aquí de la hora platicando. Así que vamos cerrando este capítulo. Te agradezco infinitamente este tiempo que nos das, el compartirnos de tu experiencia, el compartirnos de lo que has vivido y de cómo nosotros podemos mejorar en estos aspectos que muchas veces dejamos de lado porque no tenemos o la información o no nos hemos echado un clavado en algunas áreas de nuestra sociedad que, como dices, pueden estar muy invisibilizadas, ¿no? Así que ya para cerrarte, te quisiera preguntar, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos ver tu trabajo o lo que estés ahorita trabajando, tus proyectos, etcétera? Yo estoy en todas las redes sociales como @alquestro con K. Y también pueden seguir la página que coordino, que es Hermanes MX. La palabra Hermanes en lugar de una E es una X también. También así la pueden encontrar en todas las redes sociales, que es justamente un lugar donde se habla mucho más como sobre temas trans, por supuesto ligado mucho a temas LGBT, pero más puntualmente sobre temas trans. Y ahí Excelente. también se pueden dirigir si tienen como alguna duda también que tengan, ¿no? O a mi cuenta personal o a la cuenta de Hermanes, eh, porque finalmente hay personas trans por todas partes, estamos por todas partes, ¿no? Y sin duda alguna les va a tocar convivir con una persona trans, entonces quizás, no lo saben, puede ser alguien de su familia, puede ser alguien muy cercano a ustedes, y si tienen todas las herramientas para poder acompañarle en este proceso, qué mejor que estar informados. Totalmente. Gracias, Alexe, otra vez y espero podamos tener otra conversación en el futuro. Espero que sí. Muchas gracias.